Un saludo para todos y agradecerles su presencia en esta que es la última charla del Analytics Fest, la cual se va a tratar sobre técnicas de Natural Language Processing enfocadas en Feature Engineering. Entonces, bueno, para presentarme, mi nombre es David Castillo Zúñiga. Yo tengo de trabajar para Gab un poco menos de 2 años, como Data Scientist en el proyecto de Action. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, bueno, la agenda o los contenidos que vamos a ver el día de hoy, vamos a revisar primero el concepto de qué es Machine Learning, que es lo que envuelve todo lo que vamos a hablar el día de hoy. También vamos a ver los conceptos de Feature Engineering y Natural Language Processing. Luego vamos a entrar a ver las técnicas de Natural Language Processing, las cuales van a ser primero el Bag of Words. En ella nos vamos a enfocar también algunas cosas como que son los stop words, los engrams y la lematización. Vamos a revisar una variante de esta técnica que es las matrices TF-IDF, y también vamos a ver técnicas como los scores de legibilidad o readability scores, el parallel speech tagging, el Name Identity Recognition y algo de análisis de sentimiento. Todo esto siempre dentro del contexto de Feature Engineering. Entonces, bueno, ya arrancando con los conceptos, primero el Machine Learning es la ciencia que estudia el proceso mediante el cual a una computadora se le enseñan a realizar ciertas tareas, pero sin el uso de instrucciones explícitas, sino que la computadora aprende a realizar esas tareas basada en inferencias y patrones que encuentran de los datos utilizando ciertos algoritmos. Algunos ejemplos de aplicaciones del Machine Learning pueden ser, eh, por ejemplo, diagnosticar si una persona tiene cierta enfermedad basada en la imagen de una radiografía. Otro ejemplo, que es el que vamos a estar viendo el día de hoy, es identificar si una noticia es falsa basada en el contenido de esta. Entonces, eso sería más o menos el concepto de Machine Learning. Y el Feature Engineering básicamente corresponde a el proceso mediante el cual, basado en información que ya tengo, creo nuevas variables para mi modelo de Machine Learning, utilizando una serie de técnicas. Esto es sumamente importante cuando se tienen, la información que se tiene es texto, ya que ningún modelo de Machine Learning es capaz de utilizar texto por sí solo, sino que es necesario primero realizarle una serie de transformaciones a para que sea entendible por el algoritmo de Machine Learning y por la computadora. Entonces, bueno, ya entrando en Natural Language Processing, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, este es un proceso que consiste en una serie de métodos que se utilizan para transformar texto que está en un formato que es entendible por humanos, que es el texto que nosotros conocemos normalmente, eh, la forma en que están los libros, en que están los artículos en internet, básicamente todo. Son técnicas que se usan para transformar texto en este formato a un formato en que sea posible que una computadora lo entienda. Entonces, bueno, algunas fuentes de datos que pueden requerir de aplicar Natural Language Processing son posts o comentarios de redes sociales, correos electrónicos, artículos de páginas de noticias, preguntas de opinión abierta en una encuesta. Como podemos ver, hay una gran cantidad de datos en el mundo que se generan en formato de texto, en un formato de texto entendible por humanos. Entonces, esto hace que sea de gran importancia tener las técnicas y los conocimientos para poder aprovechar esta información dentro de los modelos de Machine Learning. Aquí, una acotación que quiero hacer es que hoy nos vamos a enfocar principalmente
en el uso de del texto o de las técnicas de Natural Language Processing cuando el texto es la información de entrada de mi modelo. Entonces, este sería casos como el que decía anteriormente, que vamos a estar trabajando de basado en el texto que tengo, identificar si una noticia es falsa o no. Otro caso podría ser basado en el texto de un correo electrónico, identificar si ese correo es spam, ese tipo de cosas. También hay otras áreas de Natural Language Processing que se encargan más de hacer entendimiento del texto, como puede ser el análisis de sentimiento o la realización de nubes de palabras. También hay otras técnicas aún más avanzadas o procesos como lo que es construcción de chatbots o ese tipo de cosas. Eso sí está fuera del scope de esta charla. Entonces, bueno, ya vamos a entrar a hablar de las técnicas en sí que vamos a ver el día de hoy. La primera técnica que vamos a ver es el bag of words, ya que esta técnica suele ser la más básica cuando se va a utilizar texto para construcción de modelos de Machine Learning. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esta técnica? Esta técnica básicamente consiste en transformar estos textos que tenemos aquí en lenguaje natural a una representación matricial de esta forma, donde cada columna corresponde a palabras que habían en los textos y la información que tengo dentro de la matriz son la cantidad de veces que esa palabra aparecía en cada texto. Entonces aquí podemos ver que bueno, el nombre Mary aparece en el primer texto, por eso tiene un 1, solo aparece una vez. No aparece en el segundo texto, por eso tiene un 0. La palabra is aparece 2 veces en el primer texto, después de John y después de he. Y aparece una vez en el primer texto. Por eso aquí podemos ver que para el primer texto tiene un 1, para el segundo tiene un 2. Esta es como la primera representación básica normalmente se hace de texto para un modelo de Machine Learning. Entonces, viendo cómo se aplicaría esta técnica ya en código, en este caso esto está implementado dentro de Scikit-learn, que es la librería de Machine Learning más conocida dentro de Python. Todo lo que vamos a ver de código va a ser en Python. Entonces, bueno, la función que realiza esto se llama Count Vectorizer. Igual que como se suele hacer dentro de Machine Learning, primero se inicializa y después se ajusta. En este caso estaría ajustando y transformando los datos en un solo paso. Y aquí estaría utilizando, como decía anteriormente, que vamos a trabajar con noticias y intentar identificar que si la noticia es verdadera o falsa. Aquí estaría utilizando el título de la noticia. Y aquí sería hacer lo mismo, pero para un test set. Aquí tal vez una aclaración que suele ser importante es que este es una transformación que siempre es más positivo, o la forma correcta de hacerlo es realizar la estimación de solo con los datos del train set, ya que ya en la vida real, por decirlo así, ya con el modelo aplicado, el algoritmo solo me va a crear las variables o solo va a extraer los conteos de palabras que yo tuve en mis datos originales. Si llega un nuevo título con una palabra que no estaba en esos datos originales, no va a ser parte, o sea, ya el pipeline final del modelo ignoraría esa palabra. Entonces, para intentar tener esta misma relación cuando evalúe mi modelo, por eso se deja el test set por fuera del ajuste del modelo. Simplemente tal vez no el modelo, el algoritmo simplemente se transforma utilizando lo que ajusté con el train set. Ok, entonces lo segundo que vamos a ver hoy, que se suele utilizar como una mejora al bag of words, es la importancia de los stop words o de remover stop words. Entonces, primero, ¿qué son stop words? Son esas palabras del idioma que aparecen demasiado frecuentemente
y que normalmente son importantes, digamos, para cumplir con una estructura gramatical y sí dan cierto entendimiento del texto, pero no son como palabras diferenciadoras que me diga de qué habla el texto. Entonces, por dar un ejemplo, aquí en la columna a la izquierda tenemos textos originales, aquí tenemos el mismo texto después de remover stop words. Entonces aquí podemos ver que la palabra a ya no aparece, al igual que la palabra for. Entonces, como decía, son palabras muy, muy comunes que normalmente la función es para dar una estructura gramatical, pero no dan como el contenido en sí del texto. Igual en el segundo ejemplo, digamos, se remueven las palabras can y be. Y para el último se estaría removiendo la palabra I, las dos veces que aparece, y so. Entonces, ¿por qué esto es importante? Primero, hacer esto normalmente ya remueve gran cantidad de la memoria que va a utilizar el algoritmo de back of words, ya que va a crear muchas menos columnas. Y también es muy importante, ya que estas columnas pueden, ya sea no aportar información, ya que son palabras que van a estar básicamente en todos los textos. Entonces no son como un diferenciador de un texto a otro. O incluso pueden llegar a confundir ya el modelo de Machine Learning que aplique posteriormente, ya que puede el modelo centrarse en que son importantes, pero realmente no. Entonces, esa es la importancia de siempre realizar este proceso de remover stopwords. Y aquí podemos ver en la implementación, igual sería simplemente un parámetro dentro de la función countVectorizer que vimos anteriormente, al cual se le dice el idioma en el que estoy trabajando para que remueva las palabras comunes de ese idioma. También aquí es posible que hay veces que resulta de utilidad realizar mi propia lista de stopwords y dárselas al algoritmo. Él también, entonces, removería esas palabras. Hay veces que esto es de utilidad, entonces aquí vemos que se, se ajusta el modelo y se transforman los datos como lo hemos hecho anteriormente. Y aquí puede resultar importante ver que si bien no es una cantidad tan grande, sí se cambió tengo aproximadamente 280 columnas menos. Y aquí podemos ver que antes de remover stopwords tenía 419 palabras que aparecían más de 3 veces en un título. Ahora solo tengo 98. Entonces puedo ver que sí, las palabras que quitó son porque realmente eran palabras muy comunes que probablemente no le iban a agregar gran cosa a mi modelo de Machine Learning final. Entonces, bueno, el otro concepto que vamos a ver ahora es el de engrams o engramas. Esto resulta de mucha utilidad para darle, o sea, normalmente un modelo de Bag of Words original, cada palabra, ok, apareció, pero sé que apareció en el texto, pero no tengo contexto alguno de en qué situación apareció esa palabra en el texto. Simplemente sé que está. Ese sería el caso de aquí cuando hago un engrama de orden 1 es simplemente el Bag of Words original. Ahora, si yo quiero una forma de darle contexto a esas palabras, es con la creación de engramas de orden 2 en adelante, que lo que harían sería no agregar solo una columna para cada palabra, sino que va a agregar además una columna para cada combinación de dos palabras consecutivas. Utilizando en orden 2, si fuera en orden 3 o un orden incluso mayor, lo que haría sería hacer secuencias de 3 palabras consecutivas. También agregaría eso como una columna dentro del texto. Esa es la forma en que trabajan los engramas o engrams. Esto normalmente no se utiliza más de orden 3, ya que primero que todo va a crear como una cantidad de columnas. Por cada orden que yo agregue de engrama va a crear muchas columnas nuevas. Entonces eso puede llegar a ser un problema
de memoria en el algoritmo, puede hacer que el algoritmo se vuelva mucho más lento y normalmente ya a partir de 4 palabras ya es como complicado que la relación de esas 4 palabras sea tan importante. Entonces, para ver un ejemplo, aquí podemos ver que usando orden 1 en esta oración, bueno, que simplemente dice esto es una oración, this is a sentence. Entonces crearía una columna para this, una para is, una para a, una para sentence. Esto obviando la parte de stop words que vimos anteriormente. Si usara en orden 2, entonces crearía todas estas columnas anteriores más una columna para this is a sentence. Entonces aquí podemos ver cómo ya hace la combinación de palabras consecutivas que me puede dar información sobre cómo, en qué contexto se usa cada palabra. E igual el orden 3 crearía combinaciones de 3. Entonces el ejemplo sería, crearía this is a y is a sentence. Entonces, tal vez un ejemplo para dar énfasis a la importancia que pueden tener los engrams, por ejemplo, pensar en la oración, qué sé yo. El discurso fue muy bueno y poco claro. O, perdón, fue muy malo y poco claro. O nada claro, perdón. Entonces, si yo no usara engrams, no tendría el contexto en que usé la palabra claro ni bueno. Que normalmente un texto puede entender, o el algoritmo va a entender como adjetivos que demuestran positividad. En cambio, si tengo el engrama que me dice fue muy, o dejémoslo solo como poco claro, perdón por el enredo. Entonces, digamos, en la palabra claro, sin contexto, parece que es positiva, pero si dice fue poco claro, al crear el engrama de orden 2, entonces en ese momento ya tendría el algoritmo la información de que no, realmente la palabra claro se usó en un contexto negativo. Entonces, bueno, aquí ya para ver cómo se aplica esto en código, igual todo esto sigue estando dentro de la función countVectorizer que vimos para crear el bag of words. Y igual que los stop words es simplemente agregar un parámetro adicional, que sería este engram range, el cual lo que se le da es un tuple con el inicio y el fin de los órdenes que quiere usar. Entonces aquí le estaré diciendo que cree los engrams de orden 1, que sería simplemente las palabras individuales, y los de orden 2. Adicionalmente a los de orden 1 que no tenía anteriormente. Entonces se ajusta el bag of words como lo hacíamos anteriormente, igual utilizando el título de la noticia. Y algo importante que mencionaba anteriormente es que vean cómo con solo agregar el orden 2 pasé de tener 19,000 columnas o variables a 193,000. Entonces esta es una de las desventajas que siempre hay que tener en consideración al utilizar engrams, digamos, que esto crea una cantidad de variables adicional muy grande. Entonces, tiene su ventaja de darle contexto al texto, también tiene su desventaja de que hace que la base sea menos manejable. Entonces, ahora hablando de lematización, este proceso consiste en transformar palabras a su forma base. Entonces, aquí podemos ver en este ejemplo, en un momento para el puntero que no lo había hecho listo. En este ejemplo podemos ver cómo todas estas formas conjugadas del verbo play pasan a su forma base. Lo mismo para los verbos del to be, todos pasan a ser simplemente be, o para diferentes formas de el singular, el plural del sustantivo carros. Esto se hace ya que normalmente la forma en que esté conjugado un verbo
O digamos este ejemplo, si una palabra viene singular, plural, no le aporta demasiado al algoritmo. Entonces se trata como de simplificar estas palabras para que el algoritmo sea más fácil encontrar patrones. Y aquí teníamos un ejemplo donde podemos ver que al aplicar la matización le quita el posesivo a voice, le quita el plural a cars, different lo pasa a una forma todavía más base, differ, igual le quita el plural a colors. Entonces, bueno, ahora sobre cómo se aplica esto ya en código. Esto, los métodos que hemos visto en la sesión pasada, todos se hacían dentro de scikit-learn. Este es el primero que vamos a ver que no. En el caso, la forma en que yo más fácil implementarlo es con la librería Spicy. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? De la librería se carga un modelo. Esta librería trae varios modelos. Este que estoy cargando sería el modelo, por decirlo así, base en inglés. Aquí también se pueden hacer cosas en otros idiomas. Entonces, bueno, se carga este modelo en un objeto y después se aplica este objeto que cargué a una variable de texto. Entonces, aquí podemos ver, bueno, primero, este es el texto original, este que podemos ver aquí. Para dar contexto también de eso, la base de datos que estamos usando es una que tiene como propósito hacer distinción entre noticias verdaderas o falsas basado en el título de la noticia. Entonces aquí el título sería Donald Trump sends out embarrassing New Year's Eve message. This is disturbing. Ok, la forma de aplicar lematización después de haber creado como este documento con el texto es simplemente se extrae con Dictionary Comprehension. Entonces extraigo el atributo lema de cada token, que serían palabras, en el documento que creé anteriormente. Y aquí también estoy haciendo un filtro que tal vez no es totalmente necesario, pero que estoy quitando, dejándome solo las cosas que son alfabéticas, digamos, solo letras. Y luego vuelvo a unir este texto, ya que aquí lo separé en una lista, que cada elemento va a ser una palabra. Aquí se vuelve a unir este texto para tener otra vez todo en un solo objeto. Entonces aquí podemos ver cómo cambió send, le quitó la tercera persona. ¿Qué más hacía aquí? Cambió este is a la forma base, igual disturbing, lo dejó simplemente como disturb. Entonces, esta es la forma de implementar esto, la que vimos anteriormente, para un solo texto. Pero nosotros normalmente vamos a trabajar con muchos textos. Cuando aplicamos esto en modelos de Machine Learning, entonces, la técnica a utilizar sería crear una función que me haga lo que hice anteriormente para un solo texto y luego con el método apply de pandas puedo aplicar esta función que creé para cada fila de mi data frame. Esto lo vamos a hacer mucho, ya que la mayoría de estas funciones de manipulación de textos están hechas para un texto a la vez. Entonces, esta es la forma como de vectorizar esas funciones, básicamente. Entonces, bueno, aquí podemos ver más o menos como haciendo ahora la lematización, cómo se incluye, bueno, así ya lo tengo dentro de mi data frame. Y en vez de usar el texto original, ahora para construir mi algoritmo de bag of words, usaría el texto lematizado para simplificar el algoritmo, encontrar patrones. Entonces eso es básicamente lo que estaría haciendo aquí. Y igual estaríamos agregando, como hemos visto anteriormente, los stopwords y los engrams. Ok, ahora el siguiente algoritmo que vamos a ver son las matrices TF-IDF. Este TF-IDF significa Term Frequency Inverse Document Frequency, ya que esto es una forma, ok, esto sería como una modificación del bag of words, solo que ahora en vez de contar las palabras dentro del texto, voy a utilizar esta fórmula de aquí.
¿Qué hace esta fórmula? Lo que hace es que entre cada palabra sea más única, digamos, dentro de todos mis textos, solo aparezca en un texto, le va a dar más peso. En cambio, palabras que son muy comunes en todos los textos, les va a dar menos peso. Esto es lo que busca, es como darle más peso a palabras que sean diferenciadoras de cada texto con respecto a las otras. Entonces, digamos, aquí podemos ver que lo que hace esta fórmula, este term frequency sería básicamente lo que usa el bag of words, cuántas veces aparece cada término dentro del texto. Y solo que aquí estaría multiplicando esto por el logaritmo de n, que sería todos mis documentos, por el número de documentos que contienen esa palabra o de textos que contienen esa palabra. Entonces, esto es lo que genera esa normalización que hace que entre más único sea una palabra dentro de un texto o dentro de un grupo de textos, le va a dar más peso. Entonces, ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Esto sería simplemente usar una función diferente dentro de scikit-learn. Antes utilizábamos Count Vectorizer, ahora utilizaríamos TF-IDF Vectorizer y todo lo demás funciona de la misma manera. Igual puedo agregar stopwords, igual puedo agregar engramas. Okay, la siguiente técnica que vamos a ver se llama Readability Scores o métricas de legibilidad. Esta técnica lo que busca es crear una métrica que me diga qué tan fácil de leer es un texto. ¿Cómo hace esto? Bueno, esas métricas normalmente se basan en la cantidad de palabras que usa normalmente el texto dentro de una oración y la cantidad de sílabas promedio por palabra. Entonces, a mayor cantidad de palabras por oración y a mayor cantidad de sílabas por palabra, la métrica me va a decir que el texto es más difícil de leer. Entonces, aquí podemos ver que esta métrica que vamos a utilizar viene asociada como a niveles de escolaridad del sistema de educación de Estados Unidos. Entonces, aquí podemos ver también que a mayor la métrica, más fácil de leer es el texto. A métricas más bajas quiere decir que normalmente ocuparía a alguien más de educación para o simplemente que el texto es más difícil de ser comprendido. Entonces ahora, ¿cómo se aplica esto? Esto se aplicaría desde la librería Testatistic. Bueno, aquí lo vamos a definir de una vez como función para hacer la vectorización usando pandas como vimos antes, pero el score originalmente viene de la función del mismo nombre de la librería, se le da un texto, se obtiene el atributo scores y se selecciona el tipo de score que se quiere. El que estaba hablando yo, es el score de Flash, pero dentro de la librería vienen algunos otros que también se pueden utilizar. Entonces, aquí para verlo primero aplicado a un solo texto, vemos que la métrica que me da es de 65, entonces quiere decir que este texto, lo podemos ver anteriormente, tiene una dificultad estándar y este es el texto para el que me está dando esa dificultad. Aquí podemos ver que probablemente se ve algunas palabras un poco largas, como esta de acá o la de stunning. Entonces, más o menos así funciona esta métrica. Y también algo que me parece interesante de ver es que aquí estaría haciendo un group by de la métrica, agrupado por si la noticia es falsa o no, significando 1 que es falsa, 0 que la noticia es verdadera. Y aquí podemos ver que en promedio las noticias verdaderas serían un poco, los títulos de las noticias verdaderas son un poco más difíciles de leer que los de las noticias falsas. Entonces podemos ver cómo esta variable que estaría creando, es muy probable que me dé un buen insight a mi modelo para identificar noticias falsas. Okay, la siguiente técnica que vamos a ver se llama Part of Speech.
esta técnica consiste en que para cada palabra dentro de mi texto, este algoritmo va a intentar identificar qué función tiene en el texto. Entonces va a identificar si es un adjetivo, si es un artículo, un verbo, un sustantivo. Eso es lo que hace esta técnica. Entonces, esta técnica también viene incluida dentro de Spicy, que lo hemos visto anteriormente para lematización. La aplicación es muy similar, de hecho, toda esta parte es igual, simplemente se carga el modelo de Spicy, se le aplica el modelo a un texto, con esto se crea un documento y de ese documento puedo extraer, aquí estaría extrayendo para cada palabra el texto, que es simplemente la palabra en sí, y este atributo POS, que son las iniciales de Part of Speech, lo que me estaría dando es la función que tiene esa palabra dentro del texto. Entonces aquí podemos ver el texto original y este sería lo que este algoritmo me identificó que está haciendo cada palabra. Entonces, bueno, aquí X lo identificó con un pronombre propio, este guión como una puntuación, senador como un pronombre propio, Coates, que creo que es el apellido del senador, de igual como un pronombre propio, entonces por el momento va bien. Is como un auxiliar, top como un adjetivo, candidate como un sustantivo, for es como conjunciones o cosas así, director como un sustantivo igual, of igual una conjunción, national como un adjetivo, intelligence como un sustantivo y NBC News que lo toma como palabras separadas, pero las dos las toma como parte de un pronombre propio. Entonces aquí podemos ver que al menos para este texto funcionó bastante bien. En nuestro caso de la aplicación para distinguir noticias falsas, me pareció, bueno, igual en pruebas que hice, fue de lo que mejor funcionó, obtener el número de adverbios dentro de cada texto. Recordando un poco, un adverbio es algo que califica un verbo. Entonces, qué sé yo, como lo hizo realmente mal, realmente sería un adverbio en ese caso. Esos son los que vamos a contar aquí con esta función. Entonces, como veíamos anteriormente, que hicimos para otras técnicas, estaríamos creando una función para después poderla aplicar, usar con el apply de pandas. Aquí en esta función simplemente extraigo todos todas las etiquetas de part of Stitch que, que obtuvo el modelo de Spacey y estaría contando todos los que sean ADV, que es como identifica los adverbios. Aquí él estaría aplicando esto ya al data frame completo. Y igual hacemos un group by por si por si la noticia es falsa o no, que me dé la media de adverbios que tienen esas noticias. Entonces aquí podemos ver que sí hay una distinción bastante clara en que las noticias que no son verdaderas, en el título usan en promedio 0.1 adverbios, mientras que las noticias falsas usan casi 0.5. Entonces podemos ver que las noticias falsas estarían usando una cantidad mayor de adverbios. Entonces igual logramos construir una variable que probablemente nos va a ayudar bastante en la clasificación. La siguiente técnica es un poco similar a la anterior, solo que, bueno, se llama Entity Recognition y en vez de decirme como qué función gramatical tiene cada palabra, esta solo va a identificar palabras que no son el nombre de algo y me va a decir el nombre de qué son. Entonces, digamos, en este ejemplo que tenemos aquí, identifica Apple y me dice que es una organización. Este nombre, Tim Cook, me dice que es una persona. Cupertino me lo identifica como el nombre de un lugar. E igual Flint Center como una organización. Entonces, esto se aplica de forma muy, muy similar a como se hace con el Pardo de Speech. Se carga el modelo, se crea un objeto para cada texto,
con el modelo. Entonces, para este en específico, aquí podemos ver, digamos que para este texto, él me estaría identificando dos named entities. Una sería este Boiler Room 96, que lo identifica como una organización, y todo esto de acá también lo identifica como una organización. Entonces, esto igual ya en la aplicación de, de identificación de noticias falsas, lo que estaríamos haciendo en este caso es, como vimos antes, crear una función que haga lo que yo quiera, para después aplicarla vectorizada para obtener una nueva columna en mi data frame. Y en este caso lo que estaríamos haciendo es contar las entidades que me reconozca como personas. Entonces, para esto igual, dentro de cada token que me genere la aplicación del modelo, token siendo la palabra, lo que haríamos es extraer el atributo label. Esto sería de este atributo del documento. Extraeríamos el atributo label dentro de una lista y después contamos cuántos de esos atributos se referían a personas. Y otra vez, haciendo la comparación entre las noticias reales y las falsas, podemos ver cómo en las noticias falsas se mencionan muchas más personas en promedio que en las noticias verdaderas. Okay, esta ya es la última técnica que vamos a revisar. Se trata de análisis de sentimiento. Aquí vamos a ver una simplificación un poco del análisis de sentimiento, ya que esta técnica se puede usar más a profundidad para identificar, qué sé yo, tristeza, enojo, sentimientos en particular. Aquí la simplificación que estaríamos usando es simplemente que vamos a ver si un texto tiene una connotación positiva, neutral o negativa. Entonces, esto también, alguna aclaración que quiero hacer de cómo lo estamos viendo aquí, es que esto muchas veces hay como dos formas principales de hacerlo. Una es utilizando modelos de deep learning y otra es, que es la que estamos viendo aquí, que es un poco más simple, es simplemente a cada palabra se le da como un valor de sentimiento, se identifican cuáles palabras tengo en el texto y luego se suman los valores de sentimiento de todo el texto. Esa es como la forma que estaríamos usando aquí, que usa el paquete que vamos a utilizar y que es como un poco más sencilla de utilizar. Entonces, bueno, esta técnica eh, utiliza la librería TextBlob. La aplicación es bastante similar como las otras que hemos visto. Lo hay que hacer de un texto a la vez, utilizando igual esa función TextBlob. Y después del objeto que obtenga, puede obtener el atributo sentimiento, que va a traer dos cosas en este caso. Eso es algo que agrega como esta librería, que se tiene la polaridad, que es el sentimiento en sí, que en el caso de la métrica que me da esta librería, esta polaridad puede ir desde -1 a 1, siendo el -1 un sentimiento totalmente negativo y el 1 un sentimiento totalmente positivo, pasando por el 0, que significaría neutral. Y también me da un valor de subjetividad que se crea de la misma manera, digamos, dando un valor de subjetividad a cada palabra y luego encontrando qué palabras están dentro de mi texto, que este valor va de 0 a 1, siendo el 0 totalmente objetivo y el 1 totalmente subjetivo. Entonces aquí podemos ver como para este titular de noticia me da un valor de sentimiento de 0.5, o sea, dice que es algo positivo. Eso probablemente se deba a tener palabras como top, que normalmente suele referirse a cosas positivas. Tal vez inteligencia lo pudo haber tomado como positivo. Habría que ver específicamente. Y la subjetividad dice que es media. Entonces, bueno, esto lo aplicamos como hemos visto ya en un data frame, lo aplicamos como hemos visto con otras técnicas. Entonces definimos una función. Aquí estoy definiendo una función aparte para
la polaridad, que es como el sentimiento en sí, la subjetividad, y luego con el método apply de pandas se logra crear esta variable para todo el data frame. Igual, poniendo esto en el contexto de nuestra aplicación, podemos ver que eh, en cuanto a sentimiento, realmente es muy similar. No hay como una distinción muy grande entre las noticias verdaderas y las falsas, pero en subjetividad sí podemos ver que las noticias falsas suelen tener un grado de subjetividad mayor en sus titulares. Entonces, bueno, ya a modo de conclusiones, la primera conclusión que tenemos es que la información en formato de lenguaje natural es muy abundante y eso hace que sea de suma importancia conocer métodos para sacar provecho a esta. Como vimos al principio de la parte anterior de la charla, la información en formato de lenguaje natural está en correos electrónicos, posteos en Facebook, comentarios de redes sociales, igual está en una infinidad de cosas. Entonces, es información que es muy importante tener conocimiento de técnicas y metodologías para poder sacarle provecho. La otra conclusión es que es muy importante considerar el problema para el que se quiere utilizar Natural Language Processing para escoger los métodos más provechosos. Así, como vimos, digamos, para noticias falsas, al aplicar Parallel Speech, puede ser más importante como obtener, bueno, me pareció a mí importante obtener adverbios, ya que estos suelen como ser hasta cierto punto como cosas muy subjetivas, digamos, que la persona les da valor. Entonces me pareció importante, igual en Identity Recognition, tener personas y ese tipo de cosas que son cosas que se tiene que extraer del contexto de para qué estoy usando Natural Language Processing. Y otra conclusión es que hay muchos otros métodos que quedaron sin ver. Esto que vimos es solo como una introducción de algunas formas de aplicar Natural Language Processing para Feature Engineering, pero hay bastantes más técnicas que a las personas interesadas instaría a seguir investigando en este campo. Entonces, eso sería todo. No sé si hay preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta, bueno, y un Ajá, comentario también. Como comentario que de verdad me gustó demasiado la charla, así que felicidades. Y muchas como gracias. pregunta que se me había quedado desde la primera parte, ¿existe alguna relación cuando veíamos los argumentos de una función que se podía escoger en words y el número de engramas que se quería utilizar? ¿Existe alguna relación si yo quisiera no usar en words, saber cuál es el número de engramas apropiados o no hay ninguna relación directa entre ellos? Digamos, se refiere a estas, ¿verdad? Stopwords. Sí, sí, correcto, correcto. Que yo puedo Ajá. decidir si quiero o no usar N-words y también el número de engramas que quiero utilizar. Pero no sé si hay como algún criterio que me diga, ok, si no uso N-words, es mejor este número de engramas. Y si sí uso, o sea, quiero como entender la relación entre los stopwords y los engramas. Realmente son un poco aparte. Igual como decía en una de las conclusiones, depende mucho de lo que se está haciendo. Digamos, normalmente dentro de los stopwords pueden venir palabras como el not, que normalmente suele ser muy útil a la hora de hacer engramas. Entonces, digamos, si usted sabe que su texto va a tener muchas cosas así, o digamos, cuando se está haciendo análisis de sentimiento, normalmente suele ser muy importante esas palabras como not, que le cambian todo el significado a la palabra que venga enfrente. Ahí sería como importante retirar el not de los stopwords y hacer engramas. Pero igual eso depende mucho de, de lo que se está haciendo en sí. Y otra cosa a tomar en cuenta que veíamos en la parte anterior más a fondo es que normalmente usar stopwords me libera un poco de recursos computacionales, ya que cuando haga bag of words voy a tener menos columnas. Y usar ngram más bien hace lo contrario, usar engramas.
sino que me va a generar muchas más columnas de las que tenía originalmente. Entonces también eso se puede tomar en cuenta si los recursos que se tienen no son limitados, digamos, si sabe que eso es algo importante en su caso. Ok, gracias. Y no, agradecerles. Hoy damos por finalizado oficialmente el evento de Analytics. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, David. Nada, gracias a todos por su tiempo.